advertencias de Dios, porque también en la Biblia encontramos que hay promesas, pero también hay advertencias. ¿Recuerdas cuando en una ocasión, o tal vez varias ocasiones, lo hizo el Señor Jesús cuando les dijo a un grupo de personas que eran religiosos, algunos de ellos eran religiosos, y les dijo el Señor Jesús, ustedes saben leer el tiempo, saben leer, saben ver las evidencias cuando va a llover, cuando está nublado, cuando va a pasar esto, cuando va a pasar lo otro, ¿verdad? Saben leer eso, pero había algo que ellos no sabían leer, que no sabían ver, o tal vez no querían verlo en sus vidas. Y se refería el Señor Jesús a las cosas eternas, a las cosas de Dios, a las señales de Dios. ¿Recuerdas cuando al Señor Jesucristo le dijeron sus discípulos en ese periodo de preparación que ellos estuvieron con él, con el Señor Jesús, siguiéndolo como sus discípulos cuando los llamó? ¿Recuerdas cuando en una ocasión le dijeron algunos de los discípulos, Señor, muéstranos, dinos cuáles serán las señales o las evidencias, ¿no?, antes del fin o antes de cierto tiempo, ¿verdad? ¿O qué va a pasar? Dinos cómo hacer para estar alerta, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús les da la instrucción y les dice una vez más, les dice que va a haber guerras, desastres naturales, va a haber pestes, hambrunas, ¿verdad? Les da ciertas señales, pero también les dice otro tipo de señales o evidencias que también debemos tener cuidado. Bueno, tal vez algunos de ustedes vieron en España, Valencia o esa zona, una lluvia atípica. Dicen que cayó, solo en pocas horas cayó el equivalente a todo un año de agua que caía en esas zonas. No sé si ustedes vieron las imágenes, yo vi imágenes en la televisión, terrible. Bueno, hasta en estos días apenas que sucedió esto, iban cerca de 200 cuerpos de personas ya muertos que habían encontrado cerca y todavía hay desaparecidos. Pero vi varias de las fotos de lo que pasaron en las noticias, vi, y literalmente en lo que era como una calle, una avenida, era literalmente ya cuando el agua bajó, la lluvia bajó, o el agua bajó, quedaron uno sobre otro, carros. ¿No lo viste? Y solamente al verlo así, podemos imaginar tal vez lo terrible y lo desesperante que ha de haber sido para esas personas, ¿no? Que probablemente quisieron huir o salir o esconderse y no lo lograron. Podremos decir, hermano, pero eso pasa siempre. Siempre hay desastres naturales, siempre ha habido. Las guerras ya están comunes, las guerras ¿a poco no? Es más, ya nos acostumbramos. ¿Viste, hermano, esa guerra que ya va para más de un año, ya va cerca de 2 años allá en aquellos países, sino que termine ese conflicto? ¿No viste la escena? Destruyeron un edificio donde solo había niños, puros niños había ahí en ese edificio. No había ningún adulto, puros niños, y lo destruyeron. Una bomba, porque según dijeron los enemigos, es que ahí está escondido nuestro enemigo. Y mataron a todos esos niños, ¿no? Y pareciera que es el pan de cada día en este mundo, ¿no? Violencia. Le decíamos a la hermana Liz, qué terrible lo que está pasando en Guerrero, y en otros estados también, ¿verdad? No nada más en Guerrero, pero en Guerrero, ¿no? O sea, pareciera que la gente sale al mercado y ya no regresa. Una familia que salieron unos miembros de una familia, 4 o 5 primero, a un lugar, etcétera, y no regresaron. Otros miembros de la misma familia van a buscarlos y no regresaron. Y resulta que hasta ahorita las autoridades dicen, ¿quién sabe dónde están? ¿Qué pasaría? ¿No? Y probablemente no sabemos, pero como ha pasado en otras ocasiones, probablemente, esperemos que no, terminarán tal vez en fosas clandestinas, tal vez si les va bien encontrando cuerpos, tal vez si les va bien a algunas familias, o pasará como los 43 según estudiantes, ¿verdad? Que lo siguen buscando
Sus papás siguen pidiendo respuestas y nadie les da respuestas. Pareciera que, bueno, la frase de que se hacen ojos de hormiga, no sé muy bien a qué se refiere. ¿Sabes a qué se refiere, hermano? Que se hace ojos de hormiga, ¿no? ¿Has escuchado una frase? Ojo de hormiga, algo así, hacerse ojo de hormiga, o sea, no querer ver las cosas. ¿O por ahí va? No, se refiere a la pequeñez. ¿Sí? Que no se vea a simple vista. Ajá, muy bien. Si hizo ojo de hormiga, no se ve. Ajá, sí. Pareciera, ¿verdad?, que las autoridades son incapaces de dar respuesta o de detener la violencia. Porque está claro que en algunos estados de nuestro país o algunas comunidades o pueblos, lugares, no puede entrar, la autoridad no puede entrar. No pueden entrar, ¿por qué? Porque si entran, ¿no? Quienes están a cargo o dominando esos pueblos, obviamente los amenazan y no les permiten que entren. Hace algunos meses, pocos meses vi, no recuerdo el estado, pero fue aquí en México, donde entra el ejército mexicano, obviamente porque hay violencia y todo, pero literalmente los están grabando y sale un grupo de personas que se supone que son gente del pueblo y les dicen, váyanse, es mejor que se vayan, les dicen, ¿no? Al ejército. Sí, en el video eran tal vez parecieran unos pocos, ¿no? 4, 6, 8, 10 soldados del ejército, pero ¿sabes qué pasa? Terminan yéndose, porque empieza a salir la gente y se escucha una voz de alguien que dice, si no quieren irse ya saben qué hacer, ya saben, ¿no? Y obviamente gente que tienen armas y que están obviamente tratando de controlar. ¿Por qué te comparto todo esto, hermano? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que llegarán tiempos en los que la maldad, la delincuencia, los desastres naturales, los terremotos, las hambrunas, será algo tan común, tan natural para el mundo, y que los cristianos debemos de estar alerta. Mira lo que dice la palabra de Dios, Habacuc capítulo número 1. Habacuc escribe aproximadamente cerca de 600 años antes de Cristo. Escribe por orden de Dios, porque Dios le da una revelación. Dios le está declarando proféticamente a Habacuc lo que va a hacer, lo que va a acontecer. Y aquí hay un principio bíblico muy importante, hermano. Dios, el Dios de la Biblia, nunca, siempre anuncia, siempre advierte, siempre envía a alguien antes de que traiga destrucción o caos o juicios, antes de que haga algo, aunque él no necesariamente tendría que hacerlo, porque Dios es soberano. Y cuando dice la Biblia en el libro de Jeremías, dice Dios dándole una profecía a Jeremías y lo lleva a la casa del alfarero, literalmente. Dios le dice, ve Jeremías a la casa del alfarero, capítulo 19, libro de Jeremías. Y entonces cuando Jeremías llega a la casa del alfarero y ve al alfarero que está trabajando sobre la rueda y ve que está haciendo una figura con el barro, ¿verdad? Está haciendo, y esa figura no le sale y la rompe. Y entonces Dios le da la profecía y le dice Dios a Jeremías, no, yo soy el alfarero. Yo soy soberano, en otras palabras, lo que yo quiero hacer, como yo quiero hacer y las cosas como yo las quiero hacer. ¿No? ¿Dios tiene que darnos explicación de lo que hace? No. Pero Dios, ¿por qué tanta guerra? Pero Dios, ¿por qué tanta destrucción? Pero Dios, ¿por qué tanta violencia? Pero Dios, ¿por qué tanta rebeldía? No solo en México, con los jóvenes, con los adultos, con los matrimonios. Pero Dios, ¿por qué permites estos desfiles que ya no son nomás en México, sino en muchas partes del mundo? Desfiles donde esas personas, jóvenes, adultos, niños y pareciera que de todas las edades, se han dejado engañar por el maligno, creyendo que hay un tercer sexo o más, ¿verdad? O sea, no nada más es hombre y mujer, sino algo más, ¿verdad? Y le compartí a la hermana, platicando durante la semana algo con la hermana Liz. Me decía, hermano, ¿no ve? Hay en la Biblia pasajes bíblicos que diga literalmente que Dios prohíba a una mujer tener relación con otra mujer. ¿Sí lo hay? Claro que sí lo hay, ¿verdad? Y literalmente dice la Biblia, ¿verdad? Que para Dios eso es abominación, rebeldía, rebelarse contra su creador.
rebelarse contra su propia naturaleza. Por eso dice la Biblia, no, Romanos capítulo 1, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y no solamente eso, adorando a las criaturas, a reptiles, aves, etcétera. No solamente eso, dice que sus propios cuerpos, ¿verdad? Y entonces dice literalmente ahí la porción bíblica, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y esos hechos vergonzosos, a eso se refiere, a las relaciones sexuales entre o dos varones o dos mujeres, o echarle montón, ¿verdad? A esas perversiones sexuales. Mira lo que dice la Biblia. Capítulo 1 describe, estoy en el primer versículo, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Versículo 2, pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voz a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. La ley es debilitada, dice el versículo número 4. Y el juicio no sale según la verdad. Se parece algo, se parece esta declaración de Habacuc, se parece algo a lo que actualmente está pasando en el mundo. Sí, se parece, ¿verdad? Parece que la ley, parece que las leyes, no solamente en México, sino parece que las leyes en el mundo están cuatrapeadas, ¿verdad? Y si no sale, cambia. Y si no, y si no la ajustan y la van ajustando y la van manipulando como se les antoja, ¿no? Y ahora resulta que somos más criminales los que estamos afuera, ¿verdad? Bueno, estaba viendo a un joven que ese tiene poquito, lo atraparon a un joven, lo acusaron de robarse 20 pesos, lo acusaron, ¿no se lo robó? Y ahí está en la cárcel. Y están buscando la manera de sacarlo. Pero no hay evidencias de que lo hayan descubierto robándose esos 20 pesos y ahí está en la cárcel. ¿Que no la ley no dice? Bueno, aquí tenemos hermanas que yo me supongo que saben de leyes, ¿verdad? Abogadas, más o menos, ¿verdad? Pero bueno, en la ley humana se puede hacer lo que sea, ¿verdad? Y la puede uno enchuecar como uno quiera, ¿verdad? Para favorecer a quien quiera, etcétera, etcétera. Aunque las hermanas dicen que no, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor ustedes no lo harían eso. A lo mejor y no lo harían. Pero hay quienes sí lo hacen. Para defender lo malo. Bueno, dice, por la cual la ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Y pareciera que le va mejor al que hace lo malo que al que hace lo bueno, ¿verdad? Y se cumple lo que dice la palabra de Dios en Isaías, cuando Dios dice a través del profeta Isaías, llegará tiempo. Bueno, esa profecía no solamente se refiere al futuro, se refiere a diferentes periodos de tiempo, cuando Dios le dice a Isaías, a lo malo van a llamar bueno y a lo bueno van a llamar malo. Y van a hacer de lo dulce amargo y de lo amargo dulce. Llegará tiempo. Yo creo que es algo que es evidente en el mundo. Hay personas, gente, familias, etcétera, etcétera, que a lo malo llaman bueno. Y a lo bueno llaman malo. Y han hecho de lo dulce amargo y de lo amargo dulce. Han hecho de lo que Dios le llama bueno, ellos le llaman como ellos quieren. Y lo que Dios dice que es recto, es correcto, es verdadero para Él, agradable para Él. Algunos, no todos, dicen, no, yo le doy por acá. Cuando Jesús declara y dice, yo soy el camino, Él, ¿no? La verdad y la vida. Y nadie vendrá al Padre si no es a través de mí. La gente sigue diciendo, yo le doy por acá. Hay otro camino. Qué bien, hermano. Gracias a Dios por la sabiduría que Dios va dando. La muerte no es una persona. Eso dice la Biblia. La muerte significa separación. Por eso cuando dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27 o 29, 27, creo que es el 27, dice la palabra de Dios. Y como está establecido ¿qué? La muerte física. Como está establecido por Dios para todos los seres humanos la muerte, ¿no?
Y después de esto, el juicio. La muerte física, a eso se refiere. A la muerte física. A la que nadie vamos a escapar. Nadie. Muerte física, separación de este cuerpo. El espíritu de vida que Dios dio. Bueno, el espíritu de vida Dios también lo dio a los animales. ¿Sí sabías eso, verdad? Dios dio espíritu de vida también a los animales. Cuando un animalito muere, el espíritu que Dios le dio, ¿a dónde crees que va ese espíritu? Bueno, la Biblia sí lo dice, ¿verdad? ¿No? Bueno, te metí en conflicto, está bien, ¿verdad? Bueno, tema diferente, para después analizarlo después. Pero el espíritu de vida que Dios dio al ser humano, el espíritu de vida, cuando el ser humano exhalamos o entregamos al el espíritu, no el alma, vuelve a Dios que lo dio. Es el espíritu de vida. A eso se refiere. Dice, sigue diciendo Habacuc, después de preguntarle a Dios, Dios le responde, en el versículo 5, le responde y le dice Dios a Habacuc, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se las contare, no la creeréis. Y dice el versículo siguiente, 6, Dios le está respondiendo, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, formidable y terrible, y de ella misma procederán su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirán de toda la fortaleza y levantarán terraplén y la tomarán. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios le estaba declarando a Habacuc lo que él iba a hacer con unas naciones. ¿Y cómo iba a traer a otra nación más poderosa? Para acabar con esas naciones. A eso se refiere cuando les dice, voy a levantar. Y dice la historia sobre esta declaración, estas preguntas que Habacuc le hace a Dios. Habacuc profetizó durante los días del imperio asirio y el principio del dominio de Babilonia a escala mundial, es decir, cuando Babilonia dominó el mundo entero, bajo Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor. Habacuc cuestionó el silencio de Dios, es a lo que Habacuc le pregunta. Cuestionó el silencio de Dios y aparente falta de acción para castigar y así purificar a su pueblo. Las preguntas del profeta representan una de las más fundamentales en toda la vida. Como hace un rato mencionaba, son preguntas fundamentales o que han estado o están arraigadas en todas las personas en el mundo, y sus respuestas que proveen, las respuestas de Dios que proveen piedras cruciales de fundamento sobre las cuales edificar un entendimiento apropiado para la persona de Dios y los caminos soberanos en la historia. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc es, yo soy soberano y te voy a declarar qué es lo que voy a hacer, y lo voy a hacer porque soy soberano, ¿no? Y voy a cumplir lo que yo he prometido. ¿Recuerdas cuando dice la Biblia en Génesis capítulo 6? La Biblia dice en Génesis capítulo 6. Bueno, ¿por qué no lo leemos un poquito, por favor? Génesis, vamos al capítulo 6, por favor. Primer libro de la Biblia. Si estás ahí, vamos a leer alternadamente la palabra de Dios. Leo el versículo número 1 y los demás, por favor, el siguiente. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Lean, por favor. Los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron. Leyeron el 2, ¿verdad? Dice el 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años.
También después testificaron los hijos de Dios a la hija de los hombres y les enviaron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de honor. Y dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Solamente leo el 7 y ustedes el 8, por favor. Dice el 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí tenemos un ejemplo de cómo Dios toma una decisión y podía haberla ejecutado sin necesidad de explicarnos o explicar nada porque Él es soberano. Pero aún así Dios dice, muy bien, me arrepiento de haber creado al hombre, no, al ser humano, porque la maldad de ellos son carne y la maldad de ellos va de mal en peor, pero he decidido raerlos de sobre la faz de la tierra. Fue la decisión que tomó. Ahora te pregunto, ¿eso dijo Dios que iba a hacer? ¿Lo hizo? Sí, lo hizo. 120 años después lo hizo. Porque es el periodo que Dios le dijo a Noé que debería construir el arca, y se dice que esos 120 años que menciona aquí, los menciona en este versículo, fue el periodo que Dios le dio a todas esas personas que se arrepintieran de lo que Dios les había declarado que iba a traer, que les había anunciado que iba a traer, y que muy probablemente la mayoría dijeron, no es verdad. ¿Recuerdas? Porque cuando Noé termina de construir el arca, de acuerdo a lo que Dios le pidió, de acuerdo a lo que Dios le indicó, de acuerdo a lo que Dios le estableció que debería ser el arca, cómo debería de estar dividido en 3 niveles, y solamente tenía que tener una puerta. El arca no tenía, bueno, para que entraran los animales sí, pero para que entraran personas había una puerta. ¿Y recuerdas lo que dice la Biblia? Noé no cerró la puerta. Noé no cerró la puerta, y menos su mujer, ni sus hijos. Dice la Biblia que fue Dios quien cerró la puerta. Y aquí se cumple una profecía que está en toda la Biblia. Y dice en el libro de Apocalipsis, dice Dios, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. A eso se refiere. Cuando Dios cerró la puerta del arca para traer el diluvio, las cataratas, desatar las cataratas de los cielos, yo me atrevo a pensar que cuando esa gente empezó a ver cómo caía, no una lluviecita, perdón, no lo que pasó allá en España, eso no, cataratas de los cielos, me atrevo a pensar que hubo personas que le gritaban a Noé, abre la puerta, por favor, y tal vez golpeaban el arca, golpeaban para pedirle a Noé que tuviera misericordia de ellos y que les abriera la puerta. Pero ¿sabes qué la Biblia dice? Que fue Dios el que cerró la puerta. ¿Y Noé la podía abrir? No la podía abrir. Aunque él hubiera querido, no la podía abrir. Y esa es una figura perfecta. El arca, el diluvio, es una figura perfecta. ¿Sabes de quién? Del Señor Jesucristo. Por eso cuando Jesús declara en San Juan capítulo 10, y el Señor Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dios no está obligado, Él es soberano, pero aún así declara lo que va a hacer con anticipación, como advertencia, como prevención a las personas para que se arrepientan o para que no tomen en poco lo que Dios va a hacer. ¿Le crean o no le crean? ¿No? Bueno, esto es para nosotros ya se volvió una costumbre, me refiero a mi esposa y a mí, estos días. Aunque ayer estuvo más tranquilo. Ayer el hermano Carlos, estuvieron aquí, ¿verdad, hermano Carlos? Y su esposa y los jóvenes con una clase. Ayer sábado estuvo más tranquilo. Ayer fue 2, ¿verdad? El 1 estuvo movidito un poquito, no tanto, pero ayer sí estuvo, ya fue el día más
más movido en otros años. Y seguimos viendo lo mismo, hermano. Personas sin Cristo, personas sin salvación, personas cegadas como tú y yo, estuvimos sin Cristo. Y déjame decirte que tú y yo no somos mejores de ninguna manera. Todo es por la gracia de Jesús. No tenemos ningún mérito. Así que si tú recibiste a Cristo como tu Salvador cuando tenías 5 años, 6 años, 7 años o 10 años, gracias a Dios por ello. Pero aún así, ni aún así tenemos no hay nada en nosotros que Dios pueda ver. No hay ningún mérito en nosotros que Dios pueda ver. No hay algo bueno en nosotros que Dios pueda ver como para decir, es que nosotros somos hijos de Dios y somos mejores que ellos. Déjame decirte que no es así. Todo es por la gracia de Jesús. Y tú y yo deberíamos de ser agradecidos. Y tú y yo deberíamos de honrar a nuestro Dios. Y no solamente honrarlo, tú y yo deberíamos, hermano, vivir vidas santas como Él nos ha llamado a vivir vidas santas. Porque santo en la Biblia significa apartado, separado, consagrado para Dios del mundo, pero para Dios. Y eso fue lo que pasó cuando dice la Biblia en Romanos. Dice la palabra de Dios, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando una persona, o tú y yo por la gracia de Jesús, invocamos el nombre de Jesús para salvación, en ese momento fuimos apartados, separados. ¿De qué? Del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. ¿Para qué? Para servir a Dios. Para servir a Dios. Para honrarle a Él. Y para buscarle a Él. No para salvación de nuestra alma, sino para edificar nuestras vidas sin Cristo. La santificación en la Biblia tiene 3 etapas. Santificación en la Biblia tiene 3 etapas. La primera, y muy importante, todas son importantes, pero la primera es la santificación para salvación. Para salvación. Que obviamente tiene que ver con el Evangelio de Jesús. Porque dice Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Santificación, la primera santificación, apartado, separado. La segunda santificación es la madurez. Y déjame decirte, hermano, le llama a la primera santificación, la Biblia le llama el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. A eso le llama. Y una vez que esa persona, hombre, mujer, ha nacido de nuevo, es un bebé espiritual. ¿Y qué necesita el bebé? ¿Qué necesitan los bebés? Leche espiritual. La segunda santificación es esa, la progresiva de bebés, ir madurando como un adulto espiritual, como alguien maduro espiritual, como un hijo de Dios maduro. Un joven primero, bueno, niño, joven, un adulto espiritual. Somos llamados a la madurez. Dice Efesios capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Y Él mismo, Dios, el Padre, Él mismo instituyó a unos en el Antiguo Testamento profetas, a otros evangelistas. En el Nuevo Testamento, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Segunda santificación, a eso se refiere. La madurez, porque ahí perfección es madurez. Para perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Jesucristo. Y somos llamados a imitar al Señor Jesús como Él, vivir como Él, pensar como Él, actuar como Él. No lo vamos a lograr en este cuerpo, es cierto, pero somos llamados a esto. Porque dice la Biblia que debemos andar. ¿Cómo? Como Él anduvo. En el primer siglo, bueno, dice el libro de los Hechos, me parece que es el capítulo 11, creo que sí es el capítulo 11, y dice la palabra de Dios, que fueron llamados en Antioquía, un grupo de personas, fueron llamados por primera vez. ¿Cómo fueron llamados? Cristianos por primera vez. ¿Y por qué fueron llamados cristianos? ¿Sabes qué significa cristiano? Como si fueran Cristos chiquitos o pequeños o imitadores de Cristo. Por eso fueron llamados, porque hablaban, pensaban, actuaban, vivían como el Señor Jesucristo. Por eso fueron llamados cristianos por primera vez. Y ahí no tiene nada que ver
esta religión, la religión oficial, dicen en el mundo, ¿verdad? Los romanistas, el romanismo no nació en el primer siglo, no nació después del tercer siglo, por un emperador romano, eso dice la historia, ¿no? Pero Dios, las respuestas, la esencia del mensaje que recibió Habacuc, la esencia del mensaje descansa o radica o debería descansar en el llamado de Dios a confiar en Él. Mira lo que dice ahí el capítulo 2 de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta, dice, se enorgullece. Y la frase final dice, mas el justo por su fe vivirá. La esencia del mensaje. Dios lo que quería mostrarle a Habacuc, y no solamente a Habacuc, nos quiere mostrar, y una vez más que recordemos nosotros, hermanos, que el justo por la fe vivirá. En el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos cita a Habacuc. Lo cita el escritor de Hebreos para aclarar la necesidad del creyente de permanecer fuerte y fiel en medio de las aflicciones y de las pruebas. Dice, sin que pierdas Habacuc, ve por favor Hebreos capítulo 10, vayamos. Yo ya llegué, si estás ahí, Hebreos capítulo 10, versículo número 38. Dice Hebreos 10, 38, mas el justo por fe vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Cita una vez más el escritor de Hebreos esta porción bíblica, esta declaración que Dios hace a través del profeta para una vez más recordarnos que el justo por la fe vivirá. Y algo importante, hermano, que tenemos que aprender, debemos aprender los cristianos, o los que decimos ser cristianos. La fe no es un acto único, sino una manera de vivir. Una vez más, la fe no es un acto único, sino una manera de vivir. ¿A qué se refiere? Dijo el Señor Jesús durante su ministerio público, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dijo el Señor. Y la Biblia también dice que muchas personas seguían a Jesús y algunos se declaraban ser discípulos de Jesús, pero cuando vino la adversidad, los problemas, las dificultades, la Biblia dice que lo abandonaron. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Por eso la fe no es un acto único, sino una manera de vivir. El creyente verdadero, declarado justo por Dios, perseverará en la fe a lo largo de toda su vida. Por eso se nos habla, la Biblia nos dice que no debemos claudicar, que debemos estar constantemente alimentando la fe. Dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El creyente verdadero, justificado por la gracia de Jesús, vivirá a lo largo de toda su vida confiando solo en la fe, mostrándola a través. Por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Colosenses capítulo 1, Colosenses un poquito antes, ahí de Hebreos, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 22 y 23, dice la palabra de Dios, si no lo has encontrado, por favor escucha, Colosenses capítulo 1, versículo 22 y 23, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentar
para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y el versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El creyente verdadero, declarado justo por Dios, perseverará en la fe a lo largo de toda su vida. La muestra, las evidencias, hermanos, de una vida cristiana verdadera se muestra a través de perseverar en la verdad de la palabra de Dios. Se muestra. ¿Cuándo? Hasta el final de nuestra vida. Pablo fue un ejemplo. Hay muchos, pero Pablo, ¿recuerdas? Que el apóstol Pablo, ni aún estando en la cárcel, se detenía, prisionero. Aún estando en la cárcel, escribió varias epístolas. Y cuando escribe a los filipenses, ¿recuerdas cuando Pablo les anima a los filipenses y al pueblo cristiano en general en el mundo a proseguir a la meta? Por eso Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No, de eso habla. De eso habla esta declaración. Y dice, allá en Hebreos también, pero en el capítulo 3, Hebreos capítulo 3, no lo busques, yo estoy ahí ya. Hebreos capítulo 3, dice el versículo 12 al 14, dice la palabra de Dios. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Muchos, la historia del cristianismo dice que muchos claudicaron o abandonaron. ¿Recuerdas la historia del soldado? Bueno, te conté la historia no era un soldado, eran varios. Llegan a un país donde hay guerrilla, guerra, pleito, y entran a un templo, un grupo de soldados con su capitán, con sus armas. ¿No lo recuerdas? Y cuando el capitán les ordena a los que estaban ahí, el que no sea verdadero cristiano, el que no sea verdadero se puede ir. Y entonces dice el relato que empezaron a salir poco a poco, hasta que quedaron unos pocos. Y entonces el capitán le dice, ¿ustedes son verdaderos cristianos? ¿Ustedes son verdaderos hijos de Dios? Y ellos dicen, sí. Y entonces él dice, pues entonces comencemos a adorar a Dios. Y comenzó la alabanza. ¿Cuántos valientes que estuvieron dispuestos a morir? Unos en la hoguera, otros en el Coliseo romano, otros aserrados. Cuando la Biblia dice aserrados allá en Hebreos capítulo 11, aserrados se refiere, hermano, literalmente, bueno, no que los mandaron a la sierra ahí a morirse ahí, no. Los cortaban literalmente con una sierra, ¿verdad? Los torturaban. El Imperio Romano, eso dice la historia, tenía instrumentos para torturar a la gente que eran terribles. Los estiraban con algún tipo de aparatos esos, pues perversos, al grado que los reventaban. Sus brazos, sus manos terminaban reventando, de tanto que los estiraban como si fueran una liga, ¿verdad? ¿Y sabes con quiénes hacían eso? Con los cristianos. La historia dice que en el Coliseo romano, el emperador con toda su gente, que estaban acostumbrados a ver esas barbaries, ¿no? Dice la Biblia que a los cristianos les ponían en su cuerpo pieles de animales para ser devorados por las fieras. Y para sorpresa del emperador romano y de todo su séquito, esa gente, para sorpresa de ellos, los cristianos no morían quejándose contra Dios ni culpando a Dios. La historia dice que ellos morían cantando y alabando a Dios. Y eso no les agradaba.
a los romanos, menos al emperador, que estaban acostumbrados a ver sangre, violencia, maldad y sobre todo en aquellos que decían ser seguidores de Jesús. Hay un himno, hermano, que a través de los años ha impactado la vida de millones de creyentes en el mundo. Yo lo aprendí hace muchos años y cada vez que ese himno lo entonamos me hace recordar a mí lo poco que estamos dispuestos a sufrir por Cristo. Y dice una estrofa de ese himno, dice, porque está hablando el Señor Jesús: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Una estrofa. Y después pregunta Jesús: si todo yo he hecho por ti, ¿qué has dado tú por mí? Y ese himno me avergüenza, hermano, a mí me avergüenza. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no hemos sufrido nada por Cristo, porque nosotros no estamos padeciendo por Cristo, porque nosotros no estamos dispuestos a veces ni siquiera a dedicarle un poco de tiempo durante la semana, porque estamos tan ocupados en este mundo. Le decía a nuestro hermano Carlos y a su esposa que el jueves estuvimos en la oración. Qué terrible es que el pueblo cristiano, los que decimos ser hijos de Dios, que decimos que amamos la oración, que decimos que amamos la palabra de Dios, pero resulta que el día de oración no tenemos tiempo. Estamos ocupados en este mundo. Estamos comprometidos con un negocio, una empresa o con quién sabe quién estaremos comprometidos, pero quiere decir que tenemos en poco. Y quiero decirte, mi querido hermano, ¿sabes por qué no hay poder en nuestra vida cristiana como iglesia a veces, o como matrimonios, o como familia? ¿Sabes por qué no lo hay? Porque no le estamos dando al Señor lo que Él quiere de nosotros. Y tratamos de justificarnos con que estamos ocupados. O tenemos planes, o tenemos negocios, tenemos proyectos, etcétera, etcétera. Y deja decirte, mi querido hermano, si tienes negocios, planes, proyectos, tenemos deseos, está bien. Pero ten cuidado, tengamos cuidado. Porque si esos planes, esos negocios, esos anhelos, esos deseos que tú tienes por ti, por tu familia o por otra gente, superan nuestra vida cristiana, estamos en problemas graves. Porque la Biblia dice que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque no sabemos qué daría el día de mañana. No nos afanemos, qué comeremos, qué vestiremos, qué calzaremos, que no nos afanemos. Ni siquiera por las noticias que hay en el mundo, lo que anuncian los políticos o lo que se anuncia en nuestro mundo, aunque fueran cosas que tal vez nos van a afectar en nuestra economía, en tu trabajo, etcétera, etcétera. Aún así, no dice la Biblia que nuestra confianza debe estar en Él, porque Él es soberano. Y recuerdas cuando dice el salmista, David, declarando, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Nada me faltará. Y luego le pregunto a veces a mis hermanos, a mis hermanas también les pregunto, ¿te ha faltado algo, hermano? ¿Te falta algo? Y luego si no nos falta nada, ¿qué estamos esperando entonces, mi querido hermano? Dios, a través de esto, de todas estas declaraciones, Dios quiere que confiemos en Él porque Él es soberano. Y no hace, o más bien hace lo que es justo para Él. ¿Recuerdas lo que dice el salmista en el Salmo número 37? Dice Dios, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia cuando prosperen. ¿Por qué? Pronto serán cortados y serán echados en el fuego. Pareciera, Martín Lutero se dice que recibió la influencia del libro de Habacuc. En sus estudios de Romanos y de Gálatas, Martín Lutero descubrió la doctrina bíblica de que el justo, por la fe, vivirá.
Podemos entonces afirmar que en este pequeño libro profético del Antiguo Testamento encontramos, hermanos, Dios puso ahí la semilla gloriosa del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahí está la semilla. Ahí la puso Dios. Y déjame decirte que no solo Lutero, sino miles y miles y miles de personas, y seguramente habrá más personas que seguirán escuchando, mas el justo por la fe vivirá. El glorioso evangelio, que la Biblia lo describe como eterno y de la salvación de nuestro bendito Salvador. Así como el profeta, porque regresando a Habacuc, el capítulo 3, aquí nos dice que es una oración, pero en realidad se cree que no era una oración, se cree que llegó a ser un himno, una alabanza, porque algunos creen que Habacuc, aparte de ser profeta, era músico o entendía de la música, y cuando menciona eso, pero el punto no es ese, si él era músico o no era músico, el punto es que esta oración que nos describe el capítulo 3 de Habacuc encierra algo muy importante, hermano. No lo vamos a analizar todo. Solamente quiero tomar parte del versículo 2, una parte, o más bien dicho, solo el versículo número 2 de Habacuc capítulo 3, para concluir con este mensaje. Dice el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El profeta Habacuc implora a Dios, está implorando misericordia. Esta oración está cargada de una petición verdadera. Dios le reveló lo que iba a hacer, cómo iba a destruir, lo que él iba a hacer, y aún pidiendo esa visión, entonces clama abajo y dice, Dios, acuérdate. Bueno, primero aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Acuérdate en la ira, acuérdate de la misericordia. Y déjame decirte, hermano, que así como el profeta clama por misericordia, por los juicios que Dios traería 20 años después de la revelación de esta profecía aproximadamente, Dios trajo los juicios que Dios le dijo a Habacuc en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Dios los trajo y los cumplió. Quiero decirte, mi querido hermano, la Biblia dice que Dios está trayendo juicios a este mundo. La Biblia dice que este cielo y la tierra están corrompidos por el pecado, y de acuerdo a la palabra de Dios en Romanos, dice que el cielo y la tierra están clamando, porque Dios le hizo una promesa al cielo y a la tierra de renovarlos o purificarlos por fuego, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Recuerdan la promesa? En los cuales mora la justicia. Por tanto, hermanos, debemos recordar que Dios ha prometido traer juicios en estos tiempos para todo aquel que rechaza su palabra. Por tanto, deberíamos clamar a nuestro Dios como Habacuc lo hizo. ¿Cómo está la obra de Dios en el mundo, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo está el pueblo de Dios en el mundo? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos los cristianos actuando en este mundo, hermano? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo? Estamos actuando como Dios quiere que actuemos, porque Dios quiere que seamos un centinela, como en el Antiguo Testamento, una atalaya, como en el Antiguo Testamento. Dios quiere que anunciemos, sí que Dios nos ama, sí que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero también que anunciemos que vendrán juicios sobre este mundo, sobre la tierra, pero también vendrán juicios de Dios sobre toda persona que rechace el mensaje de salvación. Por eso dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, sino que verá la ira de Dios. O la ira de Dios está sobre
ellos. Y en San Juan capítulo 3 dice, el evangelista Juan dice que las personas amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas y no vienen a la luz. No quieren venir a la luz, ¿sabes por qué? Porque sus obras son malas, ¿no? ¿Qué les parece, hermanos, si convocamos a una reunión de oración mañana a primera hora del día, 6 de la mañana? Vamos a orar. Mañana lunes, con la ayuda de Dios, y vamos a clamar a Dios, no 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas. Usamos medio día para clamar a nuestro Dios. ¿Sabes quién lo hizo? Varios. Se dice que en una gran epidemia que sucedió hace años, sí, varios años o siglos más bien, en Nueva York, una gran epidemia, se dice que unos pocos cristianos convocaron una reunión de oración para que Dios tuviera misericordia y se detuviera esa pandemia que mató a miles de personas en ese tiempo. Y al parecer, Dios tuvo misericordia. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo, mi hermano? ¿Estamos dejando que este mundo nos arrastre? Dice Hebreos capítulo 2 que no debemos descuidar una salvación tan grande. No se refiere a perder la salvación. No sea que nos deslicemos. ¿Sabes a qué se refiere en parte? Yo creo que se refiere a que el pueblo cristiano, si no tenemos cuidado, este mundo nos arrastra. Las cosas de este mundo, ahí vamos entre la bola, ¿no? Las tradiciones de este mundo, ahí vamos. Como no queriendo, ¿verdad? Pero ahí vamos. No pedimos Halloween, pero en otras cosas ahí vamos. Debemos de tener cuidado. Y podemos, hermanos, concluir diciendo, bueno, no sé cuál sea tu caso. Yo creo que sí necesitamos un avivamiento, un nuevo avivamiento. ¿Sabes qué significa la palabra avivamiento en la Biblia? Avivar significa dar nueva vida o revivir. Por eso cuando dice la Biblia en Efesios, dice Dios a través del apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios y hace la declaración, el apóstol Pablo cuando dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Está usando esa palabra, avivamiento, dar vida, revivir. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús les dijo en una ocasión a una persona, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia la palabra de Dios, ¿no? O sígueme, ¿no? Bueno, esa persona dijo, déjame primero entierro a mi padre, ¿no? No había muerto su padre, pero estaba basándose en una costumbre que había en ese tiempo. Para algunos varones, de velar por sus padres hasta que murieran, atenderlos. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Se dice que en el siglo XVIII, en Inglaterra, hubo un avivamiento de Dios, levantando a un joven, porque era muy joven, que se llamó Carlos Spurgeon Hudson. Solo tenía 19 años de edad, de una familia de campesinos, humilde pero de campesinos. Y Dios lo estuvo preparando y capacitando sin haber ido ni siquiera a una universidad, porque no cursó estudios de universidad, y no quiere decir que sea malo estudiar a la universidad. Y Dios lo llevó al centro de Inglaterra para que pastoreara una iglesia que estaba muerta. Una iglesia bautista que por siglos había permanecido en la sana doctrina y estaba muerta, estaba muriendo. Y Dios lleva a este joven de 19 años tal vez aproximadamente, o menos. ¿Sabes para qué? Para avivar esa iglesia. Y se dice, Carlos Spurgeon predicó, atendió esa iglesia durante cerca de 38 años, la única iglesia que pastoreó. Pero se dice que desde el primer día que él pisó ese lugar,
la iglesia no dejó de crecer, miles y miles y miles de personas llegaron a conocer el Evangelio de Jesucristo, y no solamente allí en Inglaterra, Escocia y a otras ciudades a donde llegó la fama de ese, le llamaban el niño predicador. Después alguien le dieron el título, algunos teólogos creo le dieron el título de el príncipe de los predicadores. ¿Sabes por qué el príncipe de los predicadores? Porque dicen, quienes lo llegaban a escuchar, dicen que quedaban cautivos con su timbre de voz. Era elocuente, pero una elocuencia fuera de este mundo. Una elocuencia que no la obtuvo en la oratoria, ni en la teología del mundo, ni en las cosas del mundo, sino una voz que cautivaba a cada persona que lo llegó a escuchar. Se dice que hasta sus propios enemigos quedaron impresionados cuando lo llegaron a escuchar, porque algunos iban para burlarse de él, hacer mofa de él. Un campesino, llegó un campesino a predicar ahí, y luego es niño, para acabarle es niño, ¿verdad? Ni siquiera está casado, y llegaron con el plan de hacer burla de él, y fueron cautivados por la predicación del Evangelio. Una característica que dicen algunos que tenía la predicación de Carlos Spurgeon, era que en todos sus sermones, estaba introducido el Evangelio de Jesucristo. Muy probablemente a eso se debió el éxito de este predicador. Se dice que cuando predicaba o mencionaba a su bendito Salvador, no podía evitar el derramar lágrimas por la impresión que le causaba a su corazón la obra de su bendito Salvador. Hermano, tú y yo, ¿qué estamos haciendo por Cristo? Porque Él lo dio todo. Pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y quiero terminar con esta declaración. Diría, no declaración solamente, diría yo, creo que es un clamor del profeta Habacuc, rogando a Dios que avive su obra y que en medio de los tiempos la haga conocer. Señor, levanta, dale vida, revive aquellos que creen en ti, aquellos que confían en ti, aquellos que le han depositado su confianza, su alma, tu bendito Salvador. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y recuerda, hermano, en la Biblia no hay evidencia de que vengan tiempos mejores, al contrario, vienen tiempos, dice la Biblia, vienen tiempos peores en el mundo. Más caos, más guerras, más desolación, ¿no? Y sobre todo eso, los juicios de Dios están sobre todos estos actos en el mundo que están aconteciendo. Le compartí al hermano Alfredo, creo que no lo acaban de hacer, es el segundo año. En Tepito, famoso, tienen un templo, construyeron un templo para adorar a la Santa Muerte. ¿Sabes cuántas personas lo visitaron durante el año? 120 millones, dijeron, de personas. No solo de México, de otros países. Para adorar, dicen ellos, a la Santa Muerte. No. Yo me sorprendo, en un sentido me sorprendo, cómo Satanás es tan hábil. Y dice la Biblia en Primera de los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Y ahí están. Van con ese velo, ¿verdad? Cegados por Satanás, van a adorar. Van a adorarle a Él, ¿no?
Oremos, por favor, hermanos. Tú en tu corazón. Padre nuestro que está en el cielo. Señor, una vez más queremos rogarle, Señor, en el nombre bendito de su Hijo Jesús. Queremos hacer nuestra la oración, el clamor del profeta Habacuc. Queremos rogar, Padre, que avive su obra. Avive, Señor, su obra en medio de los tiempos. Haga conocer su obra, Señor. Levante, por favor, a esos verdaderos cristianos. Levántenos, Señor, por favor, a esos verdaderos hijos de Dios. Levántenos, Señor, por favor, a aquellos que decimos que somos sus hijos. Levántenos, Señor, para que alcemos nuestros ojos, como dice la Biblia, y miremos los campos que ya están blancos para la siega. El Señor Jesús les dijo a los discípulos en una ocasión, ¿no? Ustedes dicen que faltan tantos meses para la siega, pero yo les digo que no, que la mies ya está madura y que es el tiempo, Señor, que debemos de levantarnos. Te rogamos, Señor, que vive su obra y levante, reavive, dé una nueva vida, Señor, a nuestros corazones y que podamos experimentar, Señor, un verdadero avivamiento. Y si en algún momento nuestro corazón ardió con el Evangelio, y si en algún momento tuvimos el deseo, el anhelo, o tenemos el deseo, anhelo en nuestros corazones de predicar la verdad, de predicar el Evangelio a las personas, Señor, una vez más, levante a esos verdaderos redimidos, los benditos de Jehová. Levántenos, Señor. Guárdenos, que tengamos cuidado en estos tiempos peligrosos. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor nos siga guardando.